Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República, distinguido señor Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía y nuestro orador invitado, distinguidos ministros y autoridades del gobierno dominicano que nos acompañan, miembros del cuerpo diplomático, invitados especiales, miembros de la prensa, amigos todos, muy buenas tardes y bienvenidos a nuestro almuerzo mensual de AmCham-DR. Perfecto, es siempre un gusto reunirnos con nuestros miembros y aliados, cuyo liderazgo y compromiso continúan fortaleciendo los vínculos económicos entre la República Dominicana y los Estados Unidos. Hoy tenemos el honor de recibir a nuestro invitado especial, el ministro de Hacienda y Economía, Magín Díaz. Ministro, muchas gracias por acompañarnos y por su disposición a mantener un diálogo abierto y constructivo con el sector empresarial. Su presencia hoy reafirma la importancia de la transparencia, la colaboración y el intercambio franco en la formulación de una política económica sólida. Desde AmCham nos guía una misión clara: promover una relación bilateral sólida y orientada al futuro que impulse la competitividad, atraiga inversión, genere empleos de calidad y fomente un crecimiento sostenible. En ese contexto, queremos reconocer y felicitar a las autoridades dominicanas encabezadas por el presidente Abinader por los avances logrados en muchas de estas prioridades compartidas, reflejadas recientemente en su rendición de cuentas el 27 de febrero. Vemos este progreso en el firme compromiso con la estabilidad macroeconómica y la responsabilidad fiscal, en los esfuerzos por modernizar las instituciones y fortalecer el Estado de Derecho, y en políticas que promueven la innovación, la transformación digital y la integración a las cadenas globales y regionales de valor. Estas acciones envían una señal clara y positiva a los inversionistas y socios internacionales, especialmente en un entorno global donde la previsibilidad y la confianza son más importantes que nunca. Ministro Díaz, esperamos con mucho interés sus reflexiones sobre estos temas, sobre los retos que tenemos por delante y sobre cómo podemos seguir trabajando juntos para profundizar la relación económica entre República Dominicana y los Estados Unidos. Señores y señoras, nuestro programa en el día de hoy es primero de inmediatamente almorzar y después del almuerzo Francesca Rainieri, presidenta de AmCham-DR, presentará más formalmente a nuestro orador invitado y huésped de honor, Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía. El título de su exponencia: Estabilidad, Reforma y Confianza, bases del crecimiento dominicano. Muchísimas gracias por acompañarnos hoy y gracias a todos ustedes por su parte en este importante evento. Gracias. Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana. Aprovechamos para saludar al señor Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, el distinguido señor José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, y el distinguido señor Víctor Bisonó, ministro de Vivienda y Edificaciones, que se suman a nuestro almuerzo de hoy. De inmediato daremos paso a la señora Francesca Rainieri, presidenta de la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, para introducir a nuestro orador invitado y huésped de honor. Un aplauso para ella. Excelentísima señora Raquel Peña, vicepresidenta de la República Dominicana. Distinguido señor Magín Díaz, ministro de Hacienda y Economía y nuestro orador invitado. Distinguidos ministros y autoridades del gobierno dominicano que nos acompañan hoy, miembros del cuerpo diplomático, invitados especiales, amigos de la prensa, a la mamá de don Magín y a muchos de ustedes que están aquí, público en general, amigos todos. Muy buenas tardes y bienvenidos a AmCham-DR. Vivimos un momento de profundas transformaciones en la economía global.
conflictos geopolíticos, tensiones comerciales, ajustes fiscales y una creciente incertidumbre financiera están redefiniendo las decisiones de inversión en todo el mundo. En escenarios como este, el capital busca estabilidad, previsibilidad y confianza. Y precisamente ahí es donde la República Dominicana se distingue. Nuestro país ha demostrado durante décadas resiliencia económica, estabilidad institucional y una sólida relación entre el sector público y el sector privado. En un entorno marcado por la volatilidad, nos consolidamos como un destino seguro para la inversión y un socio confiable en la región. Recientemente participé en la 8ª edición de Dominicans on the Hill, celebrada en el Capitolio de los Estados Unidos en Washington, D.C. Allí se evidenció el creciente interés de los dominicanos en el exterior y de empresarios estadounidenses en fortalecer sus vínculos económicos con nuestro país. Más allá de la remesa, existe un genuino deseo de invertir en proyectos productivos, crear alianzas estratégicas y apostar por el crecimiento sostenible de la República Dominicana. Ese interés es una señal clara de confianza en nuestra economía y en nuestro clima de negocios, y representa una oportunidad extraordinaria para seguir impulsando el desarrollo y la proyección internacional de la República Dominicana. Desde la Cámara Americana de Comercio de la República Dominicana, reiteramos que somos un puente permanente entre la República Dominicana y los Estados Unidos y que estamos disponibles para facilitar, apoyar, incentivar y fortalecer el comercio y la inversión entre ambas naciones. Pero también debemos reconocer que nos encontramos en un punto de inflexión. La gran pregunta es, ¿cómo consolidaremos el sendero de crecimiento sostenido que ha caracterizado al país durante más de una década? ¿Y cuáles son las políticas fiscales más propicias para garantizar que ese crecimiento continúe con responsabilidad? En este contexto, debemos enfocarnos en nuestras ventajas comparativas: estabilidad institucional, ubicación estratégica, capital humano y capacidad de integración a las cadenas globales de valor. La inestabilidad del mundo no debe paralizarnos, debe impulsarnos a ser más disciplinados y más estratégicos. El conflicto en Irán nos recuerda la fragilidad del entorno global y la necesidad de mantenernos atentos a posibles impactos en cadena de suministros y precios de insumos estratégicos. Ningún país está exento de efectos cuando se trata de conflictos de esta magnitud. Por ello, más que reaccionar, debemos anticipar. La planificación, la disciplina fiscal y la coordinación público-privada serán determinantes para preservar nuestra gran competitividad. Señor Ministro, el empresariado valora la transparencia y la claridad en las políticas públicas. Hoy queremos escuchar su visión sobre la estrategia fiscal y el rumbo económico del país en este contexto tan desafiante. Desde AmCham DR reiteramos nuestra disposición de colaborar activamente para fortalecer la confianza, la inversión y el crecimiento sostenible de la República Dominicana. Antes de concluir, quiero también agradecer a Claro, y en el nombre de Carlos Cueto, por cedernos este salón, ya que con todo y que nos cedieron este salón, estamos sobrevendidos. Así que yo le dije al ministro que podemos hacer un back-to-back. Ahorita recojan rápido y entonces volvemos con otro grupo. Ministro Magín, gracias por aceptar nuestra invitación
y por su compromiso con el desarrollo económico de la República Dominicana. El escenario es suyo. Muchas gracias. Excelentísima señora vicepresidenta de la República, Raquel Peña, señora Francesca Reinieri, presidente de AmCham, honorable señor Ricardo de los Santos, presidente del Senado, honorable diputado Alfredo Pacheco, presidente de la Cámara de Diputados, señor José Ignacio Paliza, ministro de la Presidencia, señor Eduardo Sanz Lobatón, ministro de Industria y Comercio, señor Andrés Bautista, ministro administrativo de la Presidencia, señor Ito Bisonó, ministro de Vivienda, el doctor Leonardo Aguilera, un gran amigo a quien le agradezco todo el apoyo que me ha dado desde su posición, al superintendente de bancos, Alejandro Fernández, al director de impuestos, a los representantes del sector empresarial que hoy nos acompañan, y aunque a él no le gusta, siempre tengo que mencionar al ingeniero Molina Checar, mi amigo, a quien admiro y le agradezco su presencia, como siempre, apoyando. A los funcionarios del sector público y privado, a los invitados especiales, a los miembros de la prensa, y en el mismo orden, a mi esposa y a mi mamá que están por ahí. Gracias a todos por venir. Es un honor estar por tercera vez en este escenario, las dos primeras ocasiones como director de impuestos internos en el 2016 y 2019, y ahora por primera vez como ministro de Hacienda y Economía. Mi relación con AmCham viene de más atrás. Se inició cuando, por invitación de Bill Malamud, siendo yo subsecretario de Finanzas en el gobierno del presidente Hipólito Mejía, recorrí algunas provincias del país para explicar el alcance del DR-CAFTA. Para mí fue una gran experiencia que marcó mi cercanía con AmCham, que ya se extiende por más de 2 décadas. De modo que en este escenario no soy un extraño y me siento a plena confianza como en casa. Hace unos meses no tenía la más mínima idea de que volvería a estar aquí, y mucho menos ocupando un cargo público de esta envergadura y complejidad. Pero tampoco imaginé que un día iba a recibir la llamada del presidente para ofrecerme este cargo. Para mí fue una tremenda sorpresa que, por supuesto, no estaba registrada en mi guión de vida. Me siento profundamente agradecido de la confianza, el apoyo y el trato que me han brindado el presidente Abinader y la vicepresidenta Raquel Peña. Es para mí un gran honor acompañarlos en este camino. Son 2 trabajadores incansables que me han enseñado muchísimo como hacedores de políticas públicas, como gerentes, con un trato humano y humilde. Es un reto diario estar a la altura de ellos. No necesariamente por la jerarquía, sino por la calidad ciudadana que mantienen estando en el poder y la genuina preocupación por que este país avance. Este enfoque me indica que fue acertada la decisión de acompañarlos. No me cabe dudas de que ambos están dando todo lo que está a su alcance para construir un mejor país. Es también para mí un honor trabajar cada día junto al gobernador del Banco Central, con quien tengo una relación que trasciende lo profesional. También estoy muy agradecido de los líderes del Congreso y de mis compañeros de gabinete por el apoyo decidido y la apertura que han tenido para discutir las iniciativas del Ministerio, y por la paciencia con la que me han apoyado en estos meses. Dicho esto, ahora entro en materia con la misión que me trae de nuevo por aquí. Y decidí, en lugar de un discurso, hacer una presentación, la cual AmCham puede circular después del evento. Ahora, voy a hablar de muchas cosas hoy, pero hay cosas de las que no voy a hablar. La inversión extranjera el año pasado fue superior a $5.000 millones. Por 4 años consecutivos rompimos un récord, más inversión. Las remesas, $12.000 millones.
las exportaciones casi 16 mil millones de dólares, los ingresos por turismo más de 11 mil millones de dólares, la depreciación del peso fue de 4% el año pasado. Moody's mejoró la calificación de riesgo del país, fue uno de los pocos países de la región que tuvo una mejora en la calificación de su riesgo de crédito. El riesgo país, medido por el ENVI, que es el índice de mercado emergente, está en mínimos históricos. En un año de desaceleración económica crecimos el promedio de América Latina. Para este año esperamos un crecimiento en el entorno del 4%. La inflación terminó dentro del rango meta, el desempleo en 5%, la pobreza bajó a mínimos históricos, 17%, la pobreza monetaria, la cartera de crédito en la banca aumentó casi 10%, en un año difícil el índice de morosidad no superó el 2%, el índice de solvencia del sistema financiero es casi el doble del mínimo regulatorio. Las reservas internacionales están en sus máximos históricos, más de 16 mil millones de dólares. No voy a hablar de que la presión tributaria es una de las más bajas, ya lo sabemos. Y la otra cara de la moneda es que los datos son muy claros, somos uno de los países con menor gasto público y eso está validado por todos los organismos internacionales. Entonces de eso ya hablé, no voy a hablar, pero ahí están los datos. Y los datos son públicos. Ahora, yo hablé mucho en estos 4 o 5 años que estuve fuera, por ahí está César Dargan, que dirá eso. Y estas son algunas cosas que yo dije en estos 5 años. Y las repetía siempre, o sea, porque el conocimiento entra por repetición a veces. Para un gobierno es muy difícil bajar el gasto público a los niveles previos a una crisis. El gasto de capital es bajo, eso en algún momento va a afectar el crecimiento potencial de la economía. Siempre dije que el gobierno era responsable macroeconómicamente, cumplía su restricción presupuestaria. Y ayer empezó a circular un informe de UBS donde dice precisamente eso. El gobierno ha presupuestado este año un déficit de 3.2% del PIB. Y la historia nos dice que el gobierno dominicano cumple el presupuesto que se pone al principio de año. O sea, tenemos credibilidad. Muy poco espacio para una política fiscal contracíclica. Hay muchas instituciones que tienen el mismo presupuesto o menor que años anteriores. El esfuerzo de eficiencia del gasto sirve para redistribuir, pero no para bajar el gasto. No hay ningún riesgo de la deuda pública en el corto y mediano plazo, aunque la carga de intereses sí va a ir subiendo. Y en el corto y mediano plazo no hay en el país un riesgo de una crisis macroeconómica. La principal variable que uno mira son las reservas internacionales, cómo está el sistema financiero, está bien regulado, bien supervisado, y un banco central que es profesional e independiente. Y eso yo no lo decía cuando yo no estaba en el gobierno, lo decía antes. Obviamente hacía algunas críticas, pero no la escribí aquí. Ahora esto me parece importante y el título resume lo que yo pienso. O sea, a veces se critica mucho al gobierno, pero me parece que no es intelectualmente honesto hacerlo sin analizar o ver, porque está a la vista el contexto en que le ha tocado gobernar al presidente Abinader en estos 5 años. Primero el COVID, la recesión más grande de la historia en el mundo, luego aumentaron los precios de la energía, al mismo tiempo los alimentos, los fertilizantes, luego vino la guerra de Rusia-Ucrania, luego vino el choque de inflación, el primero en 40 años en los países desarrollados. Para combatir ese choque de inflación, el aumento más acelerado de tasas de interés en Estados Unidos en 4 décadas. La situación de Haití se ha complicado en los últimos años. Y viene el 2025 y viene un cambio completo en las reglas de juego del comercio internacional.
De acuerdo al Banco Mundial, estos 5 años han sido los de menor crecimiento de la economía mundial desde los años 60. Y justo cuando yo estaba haciendo esta presentación, otra guerra en el Medio Oriente. O sea, hay que ver, y se puede criticar al gobierno todo lo que se quiera, pero hay que ver el contexto que nos ha tocado. Y este artículo es muy bueno, ahí está la referencia. Esta es una de las economistas líderes de nuestra profesión, profesora de Harvard, pero también una policy maker desde el FMI, donde hace una alerta de que el 2025 todo cambió, pero pareciera que nada cambió. Y los países no deben confiarse. Los aranceles se llevaron a su nivel más alto en Estados Unidos en 100 años. China tomó represalias, mucha incertidumbre, pero Estados Unidos siguió creciendo, el mundo creció bastante bien. Pero ella alerta, y eso fue hace unas cuantas semanas, de que es un error pensar que la economía no se verá afectada por todas estas disputas arancelarias y todos los problemas geopolíticos que hay. O sea, tenemos que estar claros que hubo un cambio estructural el año pasado, que el mundo cambió y que eso va a tener consecuencias para todos los países. Y los datos son muy claros. Esta es la tasa de interés de Estados Unidos, que es la referencia. Desde el 2023, Estados Unidos subió las tasas de interés a los niveles más altos en 20 años, tal vez 15, 20 años. Durante mucho tiempo las tasas de la Reserva Federal estuvieron casi en cero y la tasa del Tesoro, que es la referencia, en 2%. Y fíjense algo que ha pasado recientemente: la Reserva Federal ha bajado su tasa, pero la tasa que es la referencia, la del Tesoro, no ha bajado. Y probablemente eso es lo que siga pasando, porque el Banco Central Americano controla la tasa de muy corto plazo, pero no la de largo plazo, que está determinada por el déficit fiscal de Estados Unidos, etc. O sea, estamos en un entorno internacional de tasa de interés alta que complica mucho el manejo de la política económica en países pequeños como el nuestro. Y los aranceles no subieron tanto como se había dicho al principio, pero en Estados Unidos prácticamente el arancel promedio era 1,5 y ahora está entre 10 y 12%. Eso es un choque importante. Ahora tenemos que ver la reacción, o la hemos visto, a la decisión de la Suprema Corte, pero realmente estamos siendo testigos de un cambio en los patrones de política comercial que no se había visto. Ya se acabó la época de la globalización, ahora es el regionalismo, vamos a comerciar con el amigo, el friendshoring, no con quien sea más barato necesariamente. O sea, el mundo cambió y eso se va a ir reflejando. Ahora, el debate que se ha instalado en el país recientemente es qué está pasando con el crecimiento económico. Y la pregunta que uno se hace es, ¿esto es cíclico? O sea, ¿es coyuntural o es un problema más estructural de la economía? Nos está pasando lo mismo que le ha pasado a la mayoría de los países luego de 3 o 4 décadas de crecimiento sostenido. Eso le pasó a Chile, le pasó a México. Ha pasado en la mayoría de los países después de 3 o 4 décadas creciendo. Y es muy relevante esta discusión. Primero, porque cuando una economía crece mucho puede ocultar sus distorsiones. El crecimiento tapa todo. Ahora, lo que sí está claro es que las razones por las que crecimos en las últimas 4 décadas no van a ser las mismas que van a empujarnos de ahora en adelante. Nosotros crecimos por acumulación, más empleados, más población, más capital, pero no por más productividad. Y ese modelo ya se agotó. Y si ustedes ven, la línea naranja en la productividad siempre ha sido muy bajita o negativa. Entonces el reto de nosotros hacia adelante es que vamos a crecer, tenemos que crecer mejorando la productividad.
porque antes hemos crecido, como crecen los países más cuando empiezan de una base muy pequeña, acumulando más trabajadores, más capital. Y dice Krugman, que la productividad no lo es todo, pero a largo plazo es casi todo. Y la capacidad de un país para mejorar su nivel de vida depende casi por completo de su capacidad para aumentar la producción por trabajador, o sea, de la productividad. Y este es uno premio Nobel de los grandes economistas de la historia. Ahora, como economista está claro que el patrón de crecimiento ha cambiado, eso va a requerir reformas, formación de mejor capital humano, simplificación regulatoria, eliminación de distorsiones en la economía. Y ahí yo menciono a dos grandes economistas de Chicago que tenían el concepto de los precios mentirosos. La asignación eficiente de recursos se da cuando los precios reflejan los costos y la interacción de la oferta y la demanda. Pero aquí hay muchos mercados distorsionados, muchos precios que no reflejan el verdadero valor. Y eso es lo que se llaman precios mentirosos. Hay muchísimos. Pero ojo, la corrección de esos precios mentirosos debe ser gradual e inteligente para poder mantener la estabilidad social. La tarifa eléctrica es un precio mentiroso, pero no nos pidan que la subamos 40% para ajustar el déficit eléctrico por ahí. El precio del agua y de la basura son precios mentirosos, pero ojo, vamos a hacerlo gradual. Lo mismo el del transporte, el valor de los inmuebles. Se le pide al gobierno que indexe la franja del impuesto a la renta personal, que es como un precio mentiroso. Bueno, si lo hacemos de golpe, el déficit fiscal va a aumentar 25.000 millones de pesos. Entonces, ¿qué quieren que hagamos eso? Bueno, vamos entonces a corregir los otros precios. Hay impuestos que no se indexan desde hace 10 o 15 años. Entonces, vamos a ir corrigiendo los precios mentirosos, pero con gradualidad, con inteligencia, con cautela. Sabemos que los precios son las señales y hay que dar esa señal para que el mercado funcione bien, pero hay que hacerlo con tacto. Pero hay que irlos corrigiendo, pero preservando la estabilidad social, que es para mí lo más importante que tenemos. Ahora, el gobierno tiene un plan, ¿no? O sea, sabemos lo que está pasando y se están haciendo muchas cosas. Y la meta 2036, o sea, no es un conjunto de papeles, de reuniones, no. Lo que estamos apostando es a que el sector privado, en conjunto con el gobierno, en cada sector, nos ayude a identificar las distorsiones que hay para levantar esas distorsiones, ya sea cambiando leyes, cambiando regulaciones, mejorando procesos en el gobierno. Esa es una buena apuesta. Medidas de facilitación. Yo creo que podemos hacer muchas cosas en la parte tributaria. En las próximas semanas vamos a enviar un proyecto de ley al Congreso eliminando algunos impuestos, corrigiendo castigos exagerados, haciéndole más fácil la vida a quienes quieren pagar. Vamos a digitalizar muchos procesos entre DGI y Hacienda, aún más porque se han digitalizado en los últimos años, pero vamos a hacer que eso sea más expedito. Y vamos a dinamizar la inversión pública. Y no hay que subestimar lo que es la inversión pública. Cuando se ve el dato de inversión total, la inversión privada es 85 a 90%. Pero el impacto de la inversión pública como complemento a la inversión privada juega un rol determinante en el crecimiento potencial de la economía. Y la realidad es que no puedo decir, ¿verdad?, porque soy ministro ahora, que no me preocupa la desaceleración, pero el gran riesgo es que no nos animemos a hacer las reformas que tengamos que hacer. Y las reformas estructurales deben ser vistas como un instrumento para mejorar la competitividad de la economía. Y tenemos que hacerlo. Ahora, ¿qué no debemos hacer ante esta desaceleración? Otorgar más transferencias monetarias. Yo creo que tenemos que eficientizar en el gobierno las transferencias que hacemos. No otorgar adicionales. No debemos pensar en nuevos incentivos tributarios porque ya casi todos los sectores están incentivados.
algunos son permanentes, crónicos. O sea, lo que hay que hacer conciencia es de que el crecimiento económico y la salud fiscal son complementarios, no antagónicos. Si tenemos unas mejores finanzas públicas, eso va a empujar también el crecimiento de la economía y va a empujar el sector privado, que es el gran motor de la economía. Ahora bien, Jaime, el maestro tiene que autorizar. Y yo siempre digo esto y hay que repetirlo. Yo creo que es inevitable y nos ayuda mucho compararnos con Chile. Cuando se hizo la estrategia de desarrollo, que yo participé en algunas mesas, no sé si se dejó explícito, pero implícitamente el objetivo era de esa estrategia llevarnos a que nos pareciéramos a Chile, que era el país de mayor crecimiento, de mejora en la pobreza, bajó la desigualdad, el mejor manejo fiscal, uno de los mejores bancos centrales del mundo. Era el faro a seguir en América Latina. Y Chile, mágicamente, en los últimos 10 años dejó de crecer. Y lo que es peor, no fue que cayó el crecimiento varios años, es que su tasa potencial, que en los años 90 era casi 6%, ahora es 2%. O sea, Chile puede hacer de todo y lo más que crece esa economía es 2%. Y tiene 10 años creciendo 2%, totalmente estancado. Entonces hay mucho que aprender de la lección y hay muchos factores que muchos analistas, no solo economistas, sociólogos, explican por la explosión social, etc. Ahora, este para mí es fundamental y lo he dicho en otros foros. Y lo digo porque se parece aquí a lo que está pasando. Este es el profesor Sebastián Edward, chileno de UCLA, que visitaba Chile, que siempre visita Chile 3 o 4 veces al año, y él tenía años diciendo, pero aquí está todo el mundo quejándose y todos los indicadores están mejorando. Y él dice que esa narrativa de que todo andaba mal, la corrupción era alta, que la economía era cada vez más desigual, cuando no lo era, y de que Chile iba a un abismo. Y él entiende, y es lo que él llama la teoría del pesimismo económico, eso se fue metiendo en la cabeza de los chilenos hasta que se lo creyeron y pasó. Yo creo que ese pesimismo hay que dejarlo. Tenemos muchas cosas buenas, hay miles por mejorar, pero aprendamos de esta lección de los chilenos. Y este es el decano de los economistas de Chile, Vittorio Corvo, y esto es una entrevista que ustedes pueden buscar en YouTube. Fue presidente del Banco Central. Él tiene más de 10 años diciendo, dejen de pelear la clase política, los empresarios, aquí hay que hacer reformas estructurales en los mercados clave. No se hicieron, pero miren lo que él dice, esto fue en noviembre. Hoy día inventamos una palabra que la estamos usando todos, que no estaba en el diccionario, la permisología. Ahora nos hemos dado cuenta del daño que esto nos ha causado. Hay más de 120.000 millones de dólares de proyectos en carpetas, algunos con más de 10 años. Permiso que tiene que haber porque hay que cumplir las regulaciones, pero tiene que haber eficiencia en su manejo. Y el gobierno ha entendido el mensaje. Tenemos que ser más eficientes, el presidente lo anunció en su discurso. En el sector construcción ya se anunció cómo se va a bajar a más de la mitad la cantidad de permisos y trámites que hay que hacer. O sea, no podemos, los permisos son necesarios, hay que cumplir las regulaciones ambientales, de todo tipo, pero sin frenar la economía. Ya a los chilenos les pasó. La alerta nos la ha dado el sector privado, hemos tomado el mensaje y ojo, que tampoco es 100% lo que dicen algunos empresarios. O sea, cuando uno va y chequea, a veces no cumple ni nada, y no, hay que cumplir con regulaciones. Ahora, podemos ser más eficientes. El ministro Bisonó está trabajando en el área de vivienda, David Collado en el área de turismo, en Confotur, nosotros en Hacienda,
en los ayuntamientos vamos a trabajar con ellos, en el Ministerio de Medio Ambiente. O sea, aprendamos de los chilenos. Sabemos que hay un problema y estamos atacando el tema de la permisología. Necesitamos más inversión pública. La inversión pública, como yo dije, es un complemento. Todos los estudios serios para países como el nuestro indican que, como mínimo, la inversión pública de una economía en este estado de desarrollo debe estar entre 4 y 5% del PIB. Con estos niveles inferiores a 3, no vamos a llegar. La falta de inversión pública se va y se está convirtiendo en un cuello de botella para la inversión privada. Obviamente tenemos una restricción presupuestaria. Querer más inversión pública no es que vamos a hacer elefantes blancos, pero estamos trabajando para hacer más y mejor inversión pública. Y bueno, ya lo hicimos el año pasado, la inversión pública presupuestada era 2.2% del PIB, ahora la llevamos a 2.6% al cierre del año. Y esta es la ejecución de la inversión pública mensual. Desde fines de julio se duplicó, más que se duplicó. Y la parte de la derecha es la ejecución del gasto capital sin transferencia. También más que se duplicó el año pasado a partir del mes de agosto. O sea, estamos trabajando porque es necesario inversión pública en más cantidad y obviamente con la mayor eficiencia posible. Ahora, en este año, la idea con la inversión pública es acelerar el primer semestre. Si lo logramos, el plan que tenemos es enviar en el presupuesto reformulado un aumento de al menos medio punto del PIB de inversión pública, que son unos 45.000 millones de pesos adicionales, para llevar la inversión pública por lo menos a 3% del PIB este año, tratando de que sea con los depósitos que tiene el Estado Dominicano, por lo menos una gran parte, o sea, sin aumentar la deuda, utilizando deuda que ya fue emitida anteriormente. Obviamente, al final del año no vamos a transferir gasto de capital a gasto corriente, se le va a asignar gasto de capital a quien puede ejecutarlo y darle un mejor seguimiento a los proyectos que se están haciendo con desembolso de recursos externos, especialmente las multilaterales, que a veces son un poco lentos. O sea, estamos trabajando para mejorar la inversión pública y eso va a tener un impacto importante en la tasa de crecimiento de la economía. Vamos bien, hasta ahora. Ya viene lo que ustedes quieren oír o lo que no quieren oír. Ahora, tenemos que ir hacia una fiscalidad 2.0. Hemos avanzado mucho en el manejo de las finanzas públicas, de eso no hay ninguna duda. Esta es la restricción presupuestaria que enfrenta el gobierno. La línea azul es la suma del pago de intereses y el gasto en el Ministerio de Educación. Casi 8% del PIB. Y para acomodar eso, ¿qué pasó? Bueno, la inversión pública tuvo que caer por debajo de 3%. Ahora, una cosa es una restricción fiscal muy fuerte, brutal diría yo, pero eso, el país no está en una crisis de solvencia. Yo creo que tenemos un desafío de mejorar la eficiencia, pero es un desafío resoluble. O sea, cada vez, y se está viendo la inversión pública, podemos hacerlo mejor, podemos hacer más obras con menos dinero. O sea, podemos mejorar la eficiencia del gasto público, pero no tenemos un problema de solvencia en la finanza pública. Y el sector privado lo sabe. A mí me encanta esto. Cuando me llevan a reuniones con el sector empresarial, me gusta mucho. Y hubo una reunión de Meta 2036 hace un par de semanas. Y ahí me di cuenta que el sector empresarial está consciente de la restricción presupuestaria, porque ellos dejaron por escrito en 9
de los 13 comités que las instituciones de gobierno necesitaban más presupuesto. Ya sea para proyectos, para publicidad, para asistencia técnica, para diversas instituciones. La palabra más presupuesto fue mencionada en 9 de 13 comités. No me dijeron de dónde lo buscara, pero eso me hizo entender que el sector empresarial está muy consciente de que hay muchas instituciones en el gobierno que funcionan con una restricción presupuestaria brutal y se necesita más dinero, no para malgastar, pero sí para potenciar la actividad económica y el sector empresarial. Ahora, a pesar de esa restricción, el gobierno ha sido fiscalmente responsable. El déficit el año pasado cerró tal como estaba en el presupuesto reformulado, 3.45%. Lo hicimos a propósito, como una forma de aumentar la inversión pública. Y en promedio ese ha sido el déficit del país en los últimos 30 años, excepto el 2012 y el 2020. Una economía con un déficit del gobierno central de entre 3 y 3,5 del PIB. Y el gasto público estamos dispuestos a ajustar para acomodar la mayor inversión pública y para mantener la restricción presupuestaria. El gasto corriente bajó el año pasado medio punto del PIB. Y esto es muy difícil, son muy pocos los países que logran de un año a otro bajar el gasto público, como lo hicimos nosotros, y todo fue gasto corriente. Obviamente va a ser imposible volver a los niveles previos al COVID, ya el mundo cambió. Ahora, durante el COVID el gasto llegó a ser 22% del PIB. Bueno, bajó 3 puntos, estamos en 19, con más gasto corriente y menos gasto de capital. Pero el año pasado logramos cumplir la meta de déficit, aumentamos el gasto de capital y lo hicimos también bajando medio punto del PIB el gasto corriente. El sector eléctrico yo creo que hay que verlo como una gran oportunidad de eficiencia. Cada punto porcentual que reducimos en las pérdidas nos sirven para espacio fiscal, pero también cada centavo de reducción en el precio de compra, de hecho da mucho más, un centavo en reducir el precio de compra de energía que un punto de pérdida. Y hay que trabajar en eso, estamos trabajando, es complicado, pero hay que ver todo, hay que ver la parte de la distribución, hay que ver la parte de la generación. Con la nueva generación que va a entrar con combustible más barato, el precio medio de compra debe bajar este año, hay que ver cómo se comportan los precios. Y cada punto son 150 millones de dólares. O sea, hay margen para mejorar, estamos trabajando. No es cierto que el déficit está descontrolado. De hecho, en términos relativos bajó el año pasado el monto de las transferencias. En términos de dólares bajamos casi 150 millones de dólares. No estamos orgullosos, es un déficit grande, pero el déficit promedio del 2010 al 2020 fue casi 2% del PIB y ahora se está dando más energía. No es excusa, yo creo que hay mucho margen, es un trabajo difícil, pero tenemos que verlo como una gran apuesta a la eficiencia, porque es el 40% del déficit fiscal. La regla fiscal que ya está implementada, aprobada por el Congreso, la cumplimos holgadamente el año pasado. Esa regla pone un tope al crecimiento del gasto primario. Pudimos haber gastado más de 30,000 millones de pesos adicionales y todavía lo hubiéramos cumplido, pero también queríamos mantener el déficit controlado. O sea que cumplimos las reglas que para los organismos internacionales y las calificadoras es uno de los grandes avances institucionales del país. O sea, el gobierno está comprometido con la sostenibilidad fiscal y esa barrita azul es el promedio del balance primario del gobierno en estos 5 años. En medio de todos los choques externos que ha habido,
el gobierno ha tenido un balance primario positivo. O sea, después de pagar intereses, el gobierno no tiene déficit. Y hay muy pocos países, y eso lo dice el informe de UBS que salió ayer, que han logrado hacer balance primario cero o positivo en estos años. Y eso el mercado lo reconoce. Nosotros acabamos de hacer 2 emisiones de bonos soberanos. La última emitimos a tasas similares a la de México, que es un país grado de inversión, y emitimos a tasas menores a Colombia, que tiene la misma calificación de riesgo que nosotros. O sea, es un reconocimiento que nos dan los mercados financieros al manejo económico del país. Ahora el gobierno, bueno, va a poner más de su parte. Estamos comprometidos con la regla fiscal. Nos vamos a ajustar a la restricción fiscal que haya. Si hay que bajar el gasto, pues lo haremos. Estamos en disposición de eliminar en algunos casos el anticipo, los impuestos, redefinirlos, lo mismo con los regímenes simplificados. Estamos en la disposición de derogar algunos impuestos gradualmente, reducir tasas en algunos casos. Ahora, el objetivo no sea destruir las finanzas públicas, el objetivo es una finanzas públicas consolidada, un gobierno que recaude más, que contribuya a la economía con más inversión de capital y con gasto corriente con la mayor eficiencia posible. Pero estamos en disposición de tomar medidas que para un gobierno son difíciles tomar. Ahora, también yo quiero que el sector empresarial no le pida lo imposible al gobierno. Y a veces piden lo imposible. A veces me dicen, habla con el gobernador para que el tipo de cambio sea fijo. Eso es lo peor que le podría pasar a la economía, porque entonces ahí quebraríamos a la zona franca, al turismo. Los países dolarizados, excepto Panamá, todos han crecido en promedio la mitad de lo que crecemos nosotros. Un tipo de cambio flexible, con intervención del Banco Central, está demostrado que es el mejor esquema cambiario para una economía pequeña como la nuestra. Y el sector financiero puede ayudar, las empresas pueden cubrir sus riesgos, riesgo de la depreciación, ya hay instrumentos, pero tenemos un esquema cambiario que funciona. Y obviamente más volatilidad hubo el año pasado, pero también estamos enfrentando muchos choques externos a la vez. A veces me piden que parece que creen que yo tengo influencia en el gobernador, cero. Pero me piden, no, la tasa de interés hay que desplomarla. Bueno, hay que tener cuidado, porque si desplomamos la tasa de interés completamente, entonces el tipo de cambio se nos va a ir. Entonces el Banco Central trata de mantener un equilibrio. Y a pesar de la coyuntura internacional, a pesar de que no han bajado la tasa del Tesoro, las tasas de interés han podido bajar un poco. Eso se debe a la credibilidad del banco. No me pidan más exenciones, o sea, de verdad. Tampoco le pidan a un gobierno que saque 300,000 empleados de golpe. Yo creo que eso no es sensato. Sí pídanle que sea eficiente, que trate de evaluar los programas que tiene el gobierno. Tampoco le pidan que suba la tarifa eléctrica 50%, que suba todos los precios al precio de mercado. Eso hay que tener cuidado. Y algunos me han dicho, no, pero es fácil. Vamos a bajar el déficit y vamos a llevar la inversión pública a 1. Bueno, eso sería condenar al país a una caída permanente de su crecimiento económico. Y no puedo dejar de mencionar estos temas porque lo viví como director de impuestos y ahora lo estoy viviendo. O sea, a veces aquí se piden las exenciones por agotamiento. Es una nueva forma de pedirlo. La DGI lo niega con Fotur, lo niega Hacienda, lo niegan los tribunales. No, pero ven, fírmala. No, pero el tribunal dijo que no importa. No, tengan cuidado. O sea, sí estamos dando las exenciones que nos dice la ley, pero no le pidan a un funcionario lo imposible, dando exenciones fuera del marco legal o contraviniendo la decisión de un tribunal. Eso no lo pidan al gobierno. Y hay algo que he notado, no todos, y es lo que me enseñó un profesor chileno. A veces se firman contratos con el gobierno, lo que sea,
y el mismo empresario dice, después yo logro que se cambie todo. Es lo que un profesor chileno llama el oportunismo postcontractual. A veces ustedes tienen que pensar en el que está ocupando el cargo cuando vaya a salir. Si se firmó un contrato, a veces hay razones muy válidas de cambiarlo, cambian las condiciones, pero no se deben firmar contratos con tasa muy baja de retorno, con el objetivo final de lograr cambiarlo a como dé lugar. Yo creo que eso no refleja la institucionalidad que queremos. Entonces, en el Ministerio de Hacienda respetamos los contratos, estamos siendo flexibles. Yo creo que hay que cambiar, no es que están escritos en piedra, pero no cuando sea por un oportunismo para lograr una mayor tasa de retorno o para pedir al gobierno cosas que no son sensatas. Yo creo que debemos fortalecer la institucionalidad fiscal. La regla fiscal fue un gran avance, pero yo creo que debemos en algún momento ir a una regla no sobre el gasto total, sino sobre el gasto corriente, por ejemplo, o sobre el balance fiscal, porque la regla como está ahora diseñada atenta contra la inversión pública. En algún momento la regla es tan estricta que habría que bajar la inversión pública para cumplirla y eso no es sensato. Entonces tenemos que ir pensando en cómo reformular. Hay países, y yo hablaré con el presidente de esto, que han conformado un comité fiscal autónomo, lo tiene Chile, lo tiene Colombia, donde personas de alta credibilidad en la sociedad, expertos en finanzas públicas independientes, hacen su evaluación de las reglas, de la política fiscal y sirven como un contrapeso a la política fiscal del gobierno. El país tiene que entender también que la política de cobertura del precio del petróleo y otros precios debe ser una política anual, que hay que verlo como un seguro de salud. A veces estos seguros cuestan varios millones de dólares. Bueno, si no se usa, es como cuando usted tiene un seguro de salud y no se enferma, usted no va a dejar de pagar su seguro. A veces vamos a cobrar mucho. O sea, el país está expuesto a la volatilidad de algunos precios y estamos trabajando con los bancos internacionales para cubrirnos de ese riesgo. Ahora, habrá años que eso implicará gasto del gobierno, no pasa la volatilidad, bueno, no es que es un dinero perdido, es como pagar un seguro de salud. Haremos operaciones de manejo pasivo siempre que sean rentables para el país. Se habla mucho de las tierras raras, que hay un gran potencial, eso todo parece indicar que va a ser así, pero no, ahí haremos también un marco fiscal para proteger esos recursos y en realidad van a ser tantos recursos, tal vez creando un fondo, nada de eso iría a gasto corriente, o sea, desde ahora estamos pensando en eso y estamos trabajando con Supérate, con el Gabinete Social, estamos viendo el subsidio a los combustibles para ir gradualmente eficientizando esos subsidios que se dan y focalizándolo mejor. El reto es sostener el crecimiento económico a como dé lugar. La tragedia de Chile fue que dejó de crecer sostenidamente. Que una economía 1 o 2 años caiga por razones cíclicas, eso siempre va a pasar. Lo que no podemos es permitirnos 5 o 10 años de caída del crecimiento económico, porque eso sí traería problemas a la sociedad dominicana. Debemos estar preparados, mejorar la parte institucional para capturar más inversión, pero también hay que crear más espacio fiscal, como yo dije, no solo para mayor inversión pública, sino también para transferir más al Banco Central. El problema del déficit cuasi fiscal es un problema fiscal. No se trata de gastar más, sino de liberar espacio productivo. La decisión del país de adherirse a la OCDE hay que verla como nos dijo el profesor Larraín, que vino el otro día a hablar y habló también con el presidente, un grupo de empresarios. No es el ingreso al club de los países ricos, es el ingreso al club de las mejores prácticas del mundo, en todas las materias, institucional, fiscal, ambiental. Es un trayecto largo, pero los países que lo han hecho ha valido mucho la pena por
porque han tenido que mejorar su institucionalidad y hacer numerosas reformas. O sea, el gobierno también apuesta a ingresar a la OCDE para llevar al país al club de las mejores prácticas. Yo creo que hay muchas razones para estar optimistas. Tenemos un Banco Central autónomo, esa es la principal garantía de un país. Fíjense lo que pasa en Perú, fracasó la institucionalidad, pero tienen el mismo gobernador del Banco Central de hace 30 años. Obviamente, la independencia se asocia con una persona. Cualquier coincidencia con la realidad dominicana, eso es pura coincidencia. Pero Perú es estable económicamente porque tiene un Banco Central profesional, independiente, que toma sus decisiones, el Banco Central con más reservas internacionales de América Latina. Caen los presidentes, caen los vicepresidentes, pero la economía sigue estable. No necesariamente es así, es un ejemplo extremo, pero es importante tener la política monetaria bien manejada, porque en el año 1967 Milton Friedman dio su discurso como presidente de la American Economic Association, se llamaba El rol de la política monetaria. Y él dijo, no es lo bien que pueda hacer la política monetaria, es que cuando se hace mal, destruye los países. Entonces, tener un Banco Central profesional no es que garantiza que no va a haber crisis, pero es lo más cercano a garantizar. Tenemos una deuda pública bien manejada. A mí me ha sorprendido, ahora que volví a Hacienda, que el sistema financiero local, para la emisión de bonos locales, fueron a mi oficina a pedirme que emitiera bonos en pesos a 20 años. Y cuando yo empecé en crédito público se emitía a 3 años porque nadie confiaba en el Estado. Ahora están pidiendo a 20 años. Significa que nadie sabe quién va a gobernar en 10, 15 años, pero creen ya en el Estado dominicano. Es una muestra de confianza. Lo mismo con la inversión extranjera directa. Cuando entra 5.000 millones de dólares en una economía pequeña, eso no es para llevarse un retorno el año que viene, eso es para retorno en 10 años, en 7 años, en 15 años. O sea, los inversionistas están creyendo. Tenemos una clase política comprometida con la estabilidad macro y fiscal, tenemos una democracia consolidada, no es perfecta, pero no hay ideologías extremas. O sea, aquí hay elecciones y está todo el mundo de fiesta ese día, sabemos ese día quién ganó. La oposición tiene que jugar su rol, criticando, lo que sea, pero es una democracia consolidada y hay que tener cuidado con criticar constantemente a la clase política de que todo es mal. No. Hay muchas cosas malas en el país, hay muchísimas buenas, pero hemos avanzado en una democracia con partidos políticos consolidados, una junta central que hace su trabajo y sobre todo sin ideologías extremas. O sea, tenemos también desde el sector empresarial que proteger a nuestra clase política porque mal que bien ha hecho su trabajo en las últimas décadas. Y lo que es más importante, tenemos estabilidad social. Eso es para mí el mayor activo que tiene el país. Cuando yo salgo, somos la estrella en el manejo macroeconómico, fiscal. La gente no cree cómo puede haber elecciones y está todo bien. Hay países que los presidentes caen todos los meses. Pero lo que me pregunto, ¿y cómo mantienen la estabilidad social? Eso es algo que tenemos que seguir preservando. Y ya casi para vuelvo a Chile porque es que nos parecemos mucho, hemos mejorado todos los indicadores, ha bajado la pobreza muchísimo, ha bajado la desigualdad, pero Sebastián Edwards en el 2019, después de la explosión social, llamó la atención sobre algo. Y él dijo, la desigualdad no es solo de ingresos, también hay desigualdad de trato, desigualdad de acceso a bienes públicos, como áreas verdes y de esparcimiento, desigualdad ante la ley, desigualdad con respecto a acceder a ciertos puestos de trabajo. Hay desigualdad de oportunidad. Y ahí Chile andaba muy mal. Había abusos, humillaciones, maltrato. La gente sentía una gran falta de dignidad. Y yo
Puse esto, pero no sabía lo que iba a hablar el presidente el 27. El presidente mencionó más de 10 veces la palabra dignidad. La dignidad humana es un principio que debe preservarse siempre. O sea, no es solo la desigualdad de ingresos que está cayendo en el país, es que tenemos que darle la oportunidad a las personas. Y eso desde el Ministerio de Hacienda estamos apoyando esa agenda, primero cuidando la estabilidad, asegurando la sostenibilidad fiscal, pero también con nuestro rol ahora como Ministerio de Economía, promoviendo una agenda de reformas sectoriales o microeconómicas que apoyen el crecimiento y que eso se traduzca en mayor bienestar e igualdad de oportunidad para todos. Para finalizar, la estabilidad macro es innegociable para el país, para el gobierno. Las reformas estructurales que vamos a enviar van a ser responsables, pero también deben ser progresivas. A los que tenemos más, debemos poner más. Los que estamos en este salón somos privilegiados, esa es la realidad. Y debemos poner una cuota mayor para mantener la estabilidad económica y social del país. Afianzaremos la cooperación sector público, sector privado. Yo creo que no ha habido un gobierno más pro mercado que el que dirige el presidente Abinader. Creemos en la inversión privada. Yo vengo de una escuela de economía de mercado, pero con los años me he ido moviendo al centro un poco, porque ahí también hay que preocuparse por la parte social y hay que mantener esa estabilidad, tratando siempre de eficientizar. Y estamos trabajando en eso en el Ministerio. Hemos tenido numerosas reuniones con el Gabinete de Políticas Sociales, con Supérate, hay margen, con el tema de Bono Luz. O sea, vamos a ir mejorando la eficiencia del gasto. Ahora quería terminar con dos ideas. La estabilidad dominicana no es accidental ni coyuntural, sino el resultado de decisiones técnicas y políticas deliberadas. La clase política se puso de acuerdo con el sector empresarial para que este fuera un país de estabilidad, de baja inflación, de alto crecimiento. El siguiente paso es reformar para liberar crecimiento, no para restringir. Y pueden estar seguros de que tanto el Banco Central como el gobierno estamos preparados para enfrentar este nuevo choque externo que enfrenta el mundo. O sea, no nos toma esto de sorpresa. Sabemos qué tenemos que hacer, tenemos las herramientas y tenemos la voluntad política del presidente para hacer lo que haya que hacer, para mantener la estabilidad, retomar la senda de crecimiento y que el país siga siendo o se convierta en el verdadero estándar de América Latina. Muchas gracias. Y lo que está viendo en estos momentos. La primera pregunta que tenemos acá es la siguiente. Y fue algo que comentamos antes de entrar al salón cuando lo vi. Y usted lo comentó ahora en la presentación con relación a las metas 2036 y el hecho de que la mayoría de las personas del sector privado reconocen que hay que hacer una reforma. Sin embargo, lo difícil es conseguir que cada quien asuma su cuota y usted lo enfatizó al final. ¿Qué podemos hacer para crear mayor conciencia en ese sentido y de que todos reconozcamos la necesidad de lo que se va a plantear? Yo creo que la conciencia está. Yo creo que lo que quiere el sector empresarial es certidumbre, es estabilidad macro, es estabilidad social, y eso también se logra con una finanza pública más consolidada. Queremos que las tasas de interés de largo plazo o incluso las de corto plazo bajen de manera estructural. Bueno, necesitamos recapitalizar más el Banco Central para que tenga un mejor balance. Eso requiere mejores finanzas públicas. Necesitamos más inversión pública para potenciar el crecimiento económico. Y yo creo que el sector empresarial lo sabe, lo apoya, está consciente y vamos a trabajar de la mano con todos los sectores para hacer reformas que tengamos que hacer. Es difícil hacer reformas después de la explosión social de Chile y de Ecuador en América Latina, pero tampoco es imposible. Lo que no debemos es conformarnos con no hacer nada.
no vamos a hacer las reformas perfectas, sino las que sean posibles, política y socialmente. Gracias. Uno de los temas que enfatizó al inicio de su exponencia fue la productividad y la importancia que realmente tiene para el desarrollo económico continuo de cualquier país, incluyendo el nuestro. Dentro de la presentación también mencionó las metas 2036, que creo que van en ese sentido, cuando uno ve la sumatoria de todas las acciones que están allí. ¿Qué más podríamos hacer para asegurar una buena productividad hacia el futuro? Bueno, podemos hacer muchas cosas. Y donde estamos más rezagados es en el tema del capital humano. Y ahí el gobierno tiene margen para mejorar. Yo creo que ha habido mejoras. A veces no queremos reconocerlas, tal vez han sido muy lentas. Pero la educación es la clave. Decía un profesor, Gary Becker, bueno, le dieron el premio Nobel por su estudio del capital humano. O sea, lo que tú inviertes ahora en educación va a ser el reflejo de tu sociedad varias generaciones después. Entonces tenemos que seguir formando carreras técnicas, haciendo esa inversión. Yo creo que lo que ha hecho el gobierno es importante con el Infotep. Hay que fortalecer la educación pública y hay una brecha grande con la privada. Entonces, bueno, tenemos que seguir trabajando sin desanimarnos, enfrentando los sectores que haya que enfrentar para eso, porque en un mundo ya que va a ser dominado por la inteligencia artificial, no solo nosotros, aún los países que tienen mayor nivel de educación, América Latina, no están preparados. Entonces, bueno, tenemos que hacer un catch-up grande y junto con el gobierno. No, el gobierno solo no puede y el sector empresarial solo tampoco puede. Gracias. Usted hizo referencia al hecho de que estalló un conflicto nuevo mientras preparaba esta presentación. En ese sentido, primero, ¿cuál sería el impacto anticipado del conflicto en términos, obviamente en términos de energía? Sería lo primero que viene a la mente. Pero si hay otros impactos que deberíamos de anticipar a raíz de este conflicto que estamos viviendo ahora, los últimos días. Bueno, hay muchos impactos. En este mundo uno no sabe. Ahora claramente uno piensa en el precio del petróleo que empezó a subir. Yo creo que en el sector de energía ya estamos más diversificados. Creo que las renovables ya son 25%, eso ayuda. La matriz ya tiene mucho más gas natural, tiene algo de carbón. Dependemos menos de 10% del diésel, que era el problema hace 30 años, que era 90%. O sea, el país avanzó en la tarea de diversificar la matriz. Ahora, cuando hay estos choques, a veces suben todos los precios al mismo tiempo, como pasó con el carbón, el gas natural y el fuel oil en el 2021, 22 por ahí. Pero es una matriz de energía mejor preparada que antes. Y el precio del petróleo que afecta a los combustibles. O sea, cada dólar que aumenta el petróleo, si se mantienen los precios al consumidor, implica 900 millones de pesos más o menos en promedio. Depende de la composición del consumo. Y bueno, ante choques así, lo que hay que proteger a la población más vulnerable. Yo creo que hay subsidios que no se justifican a algunos precios, a los más ricos de la población. Entonces, esto hay que irlo desmontando y a ese segmento de la población se le puede aumentar algunos precios. El Banco Central tiene 16.000 millones de dólares de reserva. El país tiene acceso a crédito. O sea, tenemos las herramientas. Y como yo dije, el país tiene que acostumbrar a hacer cobertura de riesgo. Nosotros estábamos en conversación de hace un par de meses. Nadie sabía que iba a estallar esto, pero eso va a ser una política anual de cobertura. Y el país tiene que entender que si no se usa, no es que se perdió el dinero, sino una inversión. Ahora, el país está preparado para enfrentar cualquier contingencia fiscal. Para eso tenemos líneas de crédito, si hay que tomarlas con las multilaterales, préstamos de contingencia ante desastres.
O sea, si hay que aumentar el déficit, se aumenta, no lo vamos a hacer. No sabemos cuál es la magnitud ni la duración de este choque externo, pero el gobierno ha enfrentado con peores condiciones de inicio otros choques en estos mismos 5 años, así que ahora yo creo que el país puede estar tranquilo. Además del hedge que acaba de comentar, y ya que ha citado a Chile múltiples veces durante la presentación, en Chile existe un fondo de estabilización que se originó inicialmente como el Fondo del Cobre, se llamaba, ¿no? Y estuve viendo que en el caso de Chile, ese fondo empezó con 2 o 3 mil millones de dólares, creció casi a 15, vino la pandemia, hoy en día tiene un balance de 5 o 6 mil millones. O sea que realmente le han dado un uso significativo durante los últimos años con los vaivenes políticos que han tenido y con las condiciones por el COVID y la economía en general. ¿Deberíamos de pensar en tener algún tipo de fondo en ese sentido también como los chilenos? Bueno, los chilenos tenían dos cosas. Tenían cobre, mucho, y aprovecharon el aumento de los precios, crearon el fondo. Los precios llegaron a un nivel que le permitieron llenar el fondo o abastecerlo, pero también duraron 30 años teniendo superávit fiscal. Entonces a veces un poquito más difícil hacer un fondo cuando tú tienes un déficit estructural, porque hay muchas necesidades. Sin embargo, ya estamos trabajando en la idea del fondo y nos hemos reunido con algunos expertos yo creo que la minería debe ser la fuente de ese fondo, y estamos ya en las fases iniciales del diseño de ese fondo, no solo con lo que podría venir con tierras raras, sino con la minería existente. Noruega fue el primer país, tal uno de los primeros que creó un fondo gigantesco. Ahora son países como Noruega que recauda 45% del PIB. Es más fácil hacer fondos en esos casos, pero es algo que estamos trabajando. Gracias. Si pudiera priorizar las reformas por área, usted mencionó varias acá, ¿se atreve a darnos una bola de cristal de cuáles serían las más Esa es una buena prioritarias? pregunta para el presidente. Sí. Sí, porque para el presidente Abinader, porque, o sea, el presidente es que tiene toda la información económica, social, política de un país. Yo creo que es un lujo, para mí es un honor trabajar con él. Estoy cansado, porque es una persona que no descansa. O sea, el día que él estaba escribiendo su discurso, él me llamó y yo dije, bueno, voy a participar. No, era para ver cómo iban las finanzas públicas. Yo le dije, bueno, vamos a esperar mañana que usted termine. No. Entonces, él es que tiene el termómetro con el Congreso, la parte política. Como ministro de Hacienda, obviamente, yo sugiero. Yo creo que hay que entender un poco, o sea, a mí me tocó ir al FMI cuando Agustín Carstens era el número 2. Agustín Carstens es un economista mexicano, tal vez más reputado en América Latina. Hicimos una reforma, creo que fue el año 2005-2006, y ese hombre destruyó a la delegación dominicana. Y le dijo a Temístocles Montá, que era el ministro de Economía, esta es la peor reforma que yo he visto, tributaria. Y Temístocles le dijo, hicimos la reforma posible. 10 años después, Agustín Carstens fue ministro de Hacienda y le quiso poner impuesto a las tortillas, y quiso generalizar el IVA y un impuesto general a los bienes y servicios, y México hubo una explosión social y Carstens tuvieron que cambiar del Ministerio de Hacienda. Es tan bueno que no lo quitaron, lo mandaron como presidente del Banco Central. Y entonces después lo vimos en una reunión. Y Temístocles Montá le dijo, ministro, ¿y cómo estuvo la reforma? Hicimos la reforma que fue posible. Entonces, las reformas no son lo que quiere un técnico, es lo que la sociedad también opine, lo que el Congreso entienda razonable y lo que sea socialmente viable. No ganamos nada mandando una reforma si eso va a causar una disrupción de la economía, o como Chile también, la presidenta Bachelet mandó una reforma tributaria y los principales economistas como Larraín, Corbo, etcétera, dijeron
esto va a disminuir la tasa de crecimiento del país, un desastre de reforma. Entonces trataremos de hacer un balance y con el presidente él dirá cuál es el momento de someter cada reforma. Ministro, usted mencionó la demanda que se ha venido desarrollando en instrumentos del Estado, aquí a nivel doméstico. ¿Cómo ve el futuro de los mercados de capitales acá en la República Dominicana y el desarrollo de nuevos instrumentos que pueden ser buenos para inversionistas dominicanos y también para la economía del Estado? Bueno, a mí me tocó estar, no en el momento, pero un par de años después de que se creó el mercado de bonos domésticos. Y como yo dije, las primeras emisiones de Hacienda fueron 3 años a 20%. Bueno, ya el mercado cree en el Estado Dominicano y está pidiendo emisiones a 15 y 20 años a tasas mucho menores al 18% que pedían en el año 2009-2010. Yo creo que vamos a trabajar en la coordinación de las emisiones con el Banco Central, eso va a ayudar. El país debe ir en algún momento a un solo emisor, pero mientras tanto el Banco Central está concentrado en la parte inicial de la curva, nosotros más a largo plazo. Yo creo que es un proceso el desarrollo del mercado privado, le ha costado al país, pero bueno, algo se ha avanzado en 20 años. El mercado de bonos, ahora viene la titularizadora. El mercado de acciones en América Latina siempre ha sido un problema, son pocos los países, pero yo creo que hacia allá vamos. O sea, no hemos ido tan rápido como queríamos, pero el que ve el mercado financiero ahora y lo compara con lo que era hace 20 años, y si no es acciones, otros instrumentos serán. Ahora hay fondos de inversión, por ahí está Felipe Amador, que es muy creativo y hace unas cosas que yo no entiendo en inglés. O sea, el país ha ido avanzando y a veces tal vez porque uno está aquí se critica todo. Yo creo que tenemos un sistema bancario muy estable, muy bien supervisado, muy poco riesgo de una crisis y bueno, hay que ir mejorando la supervisión, extenderla vamos a llamarla la banca no tradicional, y el mercado de bonos y de acciones también se va a ir desarrollando y creo que la Superintendencia de Valores también está haciendo un gran trabajo. Poco a poco, pero yo estoy optimista. Bueno, y la última pregunta que tenemos es la siguiente, un poco relacionada a lo que comentó de Felipe y la innovación que está liderando. Y es sobre digitalización, que usted lo tocó en la presentación, y también la inteligencia artificial, que aquí todos estamos viendo cómo lidiamos con la inteligencia artificial, cómo la aplicamos, cuáles son los casos de uso. Además de lo que vimos en la presentación, ¿nos puede compartir algo que deberíamos de tener en cuenta de lo que será el futuro de estos elementos para la Hacienda? Bueno, el gobierno está pensando en eso, está buscando asistencia. Estuvimos en Dubái, el gobierno nos va a ayudar de Dubái, que es uno de los países más digitalizados. Hay instituciones que están usando la inteligencia artificial. Nosotros en lo que corresponde a Hacienda, a DGI, DGA, estamos trabajando en la digitalización. O sea, la factura electrónica es un ejemplo. Cuando esté generalizada hay que olvidarse de los papeles. Entonces, hemos avanzado también, el presidente está consciente, fíjense el tipo de acuerdo que él está firmando. Y tenemos que ir a un gobierno más digital, hay que usar las herramientas, es una herramienta la inteligencia artificial. Obviamente eso necesita también mejorar la calidad del capital humano que trabaja tanto en el gobierno como en el sector privado, pero está como una de las partes de la agenda prioritaria. Ahora, 100%, ¿verdad? Creemos en eso, pero a mí me tocó como director de impuestos ir a Corea, que es el país más avanzado en digitalización de la administración tributaria, y yo pregunté porque me llevaron a varias administraciones locales y yo dije, bueno, pero no todo es digital. Y ellos llegaron a un punto tan alto de digitalización que se dieron cuenta que las personas querían ir a las oficinas y empezaron a poner más oficinas y la recaudación aumentó. Entonces también hay que ver un balance, o sea,
hay que ver los temas culturales nuestros y eso, pero si nos quedamos fuera de eso, y como gobierno no nos vamos a quedar fuera, pues vamos a quedar fuera de la competitividad del mundo. O sea, para el gobierno es prioridad y países que han avanzado muchísimo nos están ayudando. Bueno, a nombre del Consejo de la Cámara Americana, muchísimas gracias, ministro, por acompañarnos el día de hoy.